Hola y bienvenidos a apasionantes relatos de la Biblia. Hoy abordaremos una cuestión histórica y teológica que ha capturado la curiosidad de muchos a lo largo de la historia, porque la mayoría de los judíos no reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Este tema nos invita a un recorrido por escrituras antiguas, creencias profundamente arraigadas y el ambiente sociopolítico de aquella época. Les invito a una exploración minuciosa y esclarecedora de los aspectos históricos, examinando las sutilezas en las doctrinas y sumergiéndonos profundamente en las perspectivas judías sobre la mesianidad. Este viaje de aprendizaje está estructurado en 5 partes bien definidas. 1. Monoteísmo riguroso. El judaísmo se basa en la creencia de un único Dios todopoderoso y trascendental, conocido como el Eterno, Yahvé o Adonai. Esta convicción es el núcleo de su fe, expresada en el Shema, una oración fundamental que proclama: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Deuteronomio 6:4. En contraste, el cristianismo, especialmente en su versión trinitaria, cree en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Jesús y Dios Espíritu Santo. Para los judíos, la idea de la Trinidad o la divinidad de Jesús es una contradicción directa a su creencia en un Dios único e indivisible. 2. Concepto del Mesías. Los judíos esperan la venida de un Mesías, un líder humano descendiente del rey David, que cumplirá profecías como reunificar a los judíos, reconstruir el templo de Jerusalén y establecer una era de paz y justicia. Jesús, al no cumplir estas expectativas durante su vida, no es reconocido como el Mesías en el judaísmo. Por otro lado, los cristianos ven a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, que vino a redimir a la humanidad a través de su sacrificio y resurrección. 3. Origen de Jesús. Desde la perspectiva judía, Jesús fue un ser humano, hijo de María, sin intervención divina en su concepción. En contraste, el cristianismo sostiene la creencia de la concepción virginal de Jesús, una doctrina fundamental que contrasta con la visión judía de un Dios incorpóreo e inmutable. 4. Tradición y escrituras. Los judíos basan sus creencias en el Tanaj, que no menciona a Jesús ni su divinidad. Interpretan las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento como referencias a eventos futuros, no a la vida de Jesús. Por otro lado, los cristianos incluyen el Nuevo Testamento en su canon y ven a Jesús como el cumplimiento de estas profecías. 5. Interpretación de profecías. Los judíos aguardan la llegada de un Mesías aún por venir, un líder humano que cumplirá profecías tradicionales. Las interpretaciones judías y cristianas de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento difieren significativamente, contribuyendo a la visión judía de Jesús como un importante líder humano, pero no como una figura divina. Por ejemplo, el libro de Isaías incluye pasajes que los cristianos interpretan como referencias a Jesús, como el siervo sufriente de Isaías 53. Sin embargo, los judíos suelen interpretar estos pasajes de manera distinta y no las aplican a Jesús. Los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías prometido porque, según ellos, no cumplió con las expectativas mesiánicas tradicionales. Jesús no logró la reunificación de Israel, la paz universal, ni la reconstrucción del templo durante su vida. La identificación de Jesús como el Mesías por parte de los cristianos se basa en su creencia en su papel divino y en su cumplimiento espiritual de las profecías mesiánicas. Pero antes de continuar, vamos a probar sus conocimientos con el siguiente cuestionario: ¿por qué la mayoría de los judíos no reconoció a Jesús como el Mesías? Aquí están sus opciones. Opción A: falta de milagros realizados por Jesús. ¿Será esa la razón? Opción B: Jesús no cumplió las profecías mesiánicas judías. ¿Podría ser esto? Opción C: nacimiento de Jesús en Nazaret, no en Jerusalén. ¿Será que la ubicación tuvo un papel crucial? Piense bien y haga su elección. La respuesta revelará más que un simple hecho, sino una visión profunda de la historia. Manténganse atentos, pues revelaremos la respuesta correcta al final. ¿Habrá acertado? Continúen con nosotros para descubrirlo. Los cristianos ven a Jesús como el Mesías que trajo la salvación espiritual y la redención de la humanidad a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Por otro lado, los judíos no creen que la redención venga a través de Jesús, sino a través de la observancia de la ley y la ética, y esperan la llegada futura del Mesías para la redención nacional. Además, existen diferencias en la interpretación de algunas profecías mesiánicas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, debido a las tradiciones religiosas y a las diferencias teológicas. En el judaísmo, se mantiene firmemente la creencia en un Dios trascendente, es decir, un Dios que está más allá del mundo físico y de las limitaciones humanas. Esta trascendencia implica que Dios es inmutable, incorpóreo y no está sujeto a las limitaciones humanas, emociones o debilidades. La creencia en la divinidad de Jesús, donde Dios se encarna en forma humana, va en contra del principio de la trascendencia divina en el judaísmo. Los judíos argumentan que Dios no puede ser limitado ni confinado a una forma humana, ya que esto sería contrario a su naturaleza trascendente e inmutable. El cristianismo, especialmente en su forma trinitaria, sostiene que Dios se encarnó en Jesús, es decir, que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret.
Para los cristianos, Jesús es visto como el Hijo de Dios y la segunda persona de la Trinidad, lo que significa que compartió tanto una naturaleza divina como humana. La divergencia entre el concepto judío de la trascendencia divina y la creencia cristiana en la encarnación de Dios en Jesús ha sido una fuente importante de separación teológica entre ambos. Mientras los judíos mantienen que Dios es uno y único, los cristianos creen en una Trinidad en la cual Dios se manifiesta en tres personas. El judaísmo, como religión monoteísta estricta, no reconoce intermediarios divinos entre Dios y la humanidad, ni siquiera en la forma de un ser humano como Jesús. Los judíos enfatizan la relación directa entre cada individuo y Dios, sin la necesidad de intermediarios o mediadores divinos. Desde la perspectiva judía, Jesús puede ser reconocido como un líder religioso o un maestro, pero no se le atribuye divinidad ni se le considera una manifestación de Dios. En los primeros siglos de la era cristiana, las comunidades cristianas surgieron entre judíos y gentiles, y comenzaron a surgir desacuerdos en torno a si Jesús era el Mesías prometido y cómo se relacionaba con Dios. Uno de los momentos más significativos en la historia de las disputas teológicas entre judíos y cristianos fue el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo, donde los líderes cristianos debatieron y definieron la relación entre Jesús y Dios en el contexto de la Trinidad. Los judíos, que no participaron en el concilio, rechazaron la nueva formulación trinitaria que afirmaba la divinidad de Jesús. La cristología, la doctrina que se ocupa de la naturaleza y la persona de Jesús, se convirtió en un punto focal de las disputas teológicas. Los concilios posteriores, como el Concilio de Calcedonia en 451 después de Cristo, continuaron definiendo la relación entre las naturalezas divina y humana de Jesús. A medida que los cristianos llevaron su fe a diversas regiones, surgieron tensiones con las comunidades judías. Las misiones cristianas frecuentemente intentaban persuadir a los judíos de que Jesús era el Mesías, lo que generaba desacuerdos y debates. Los líderes judíos y los eruditos rabínicos respondieron a las disputas teológicas cristianas formulando argumentos contra la divinidad de Jesús y defendiendo las creencias tradicionales judías. En ciertos momentos de la historia, como durante la Inquisición española, los judíos enfrentaron persecuciones y conversiones forzadas al cristianismo. Estas presiones religiosas frecuentemente se centraban en la idea de la divinidad de Jesús. A lo largo de los siglos, las diferencias teológicas entre judíos y cristianos persistieron y se mantuvieron como un punto de separación religiosa. Las disputas sobre la naturaleza de Jesús y su relación con Dios siguen siendo temas clave de discusión y debate en la actualidad. En tiempos más recientes, ha habido esfuerzos por parte de líderes religiosos y académicos para fomentar el diálogo interreligioso y promover la comprensión mutua entre judíos y cristianos. Estos esfuerzos buscan abordar las diferencias teológicas de manera respetuosa y encontrar áreas de convergencia y colaboración. En el cristianismo, la crucifixión de Jesús se ve como un acto redentor fundamental. Se cree que Jesús murió en la cruz para expiar los pecados de la humanidad y abrir el camino hacia la reconciliación con Dios. La crucifixión se considera un sacrificio supremo, donde Jesús, como el Cordero de Dios, ofreció su vida para redimir a la humanidad de sus pecados. Desde la perspectiva judía, la crucifixión de Jesús no se interpreta como un acto redentor ni como un sacrificio expiatorio. Los judíos no reconocen a Jesús como un sacrificio redentor porque no creen que los pecados puedan ser redimidos a través de la muerte de una persona. La idea de que alguien pueda morir por los pecados de otros va en contra de la enseñanza judía de que cada individuo es responsable por su propia relación con Dios y por la expiación personal de sus pecados a través del arrepentimiento y la reparación. La cruz no tiene ningún simbolismo redentor en la teología judía. La idea de un Mesías crucificado como redentor es incompatible con las expectativas mesiánicas judías tradicionales. Para los judíos, el Mesías se espera como un líder humano que traerá la paz y la justicia, pero no a través de la muerte en la cruz. El judaísmo enfatiza la importancia de la vida en este mundo y la ética en la conducta humana como medios para vivir una vida justa y agradar a Dios. La crucifixión de Jesús no tiene un papel relevante en estas enseñanzas éticas y teológicas judías. A lo largo de la historia, las tensiones entre judíos y cristianos a menudo se agravaron por estas diferencias en la interpretación de la crucifixión. En algunos casos, las persecuciones y los pogromos dirigidos contra comunidades judías se justificaron con la acusación de que los judíos eran responsables por la crucifixión de Jesús, lo que contribuyó a la hostilidad y la discriminación. Diferentes interpretaciones de la Escritura, como Isaías 7, versículo 14, en este pasaje se menciona a una virgen que dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel. Los cristianos interpretan esto como una profecía de la concepción virginal de Jesús, mientras que los judíos a menudo interpretan virgen como joven mujer y no ven la conexión con Jesús. Isaías 53, este capítulo describe al siervo sufriente que sufre por los pecados de otros. Los cristianos ven a Jesús como el cumplimiento de esta profecía, mientras que los judíos tienden a interpretar al pueblo de Israel como el siervo sufriente. Pasajes como el Shema, Deuteronomio 6, verso 4,
que proclama la unidad de Dios, son interpretados de manera diferente. Los judíos enfatizan la unicidad absoluta de Dios, mientras que los cristianos trinitarios ven en este pasaje un indicio de la Trinidad. Levítico 17, versículo 11, este pasaje dice que la vida de la carne está en la sangre. Los cristianos relacionan esto con la idea de que Jesús derramó su sangre para la salvación de la humanidad, mientras que los judíos no hacen esta conexión y ven este pasaje en un contexto diferente. Jeremías 31, versículo 31 al 34 habla de un nuevo pacto que Dios hará con su pueblo. Los cristianos interpretan esto como una referencia al nuevo pacto en Cristo, mientras que los judíos pueden interpretarlo en un contexto más general de renovación espiritual. Salmo 110. Este salmo, que dice del Señor juró y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, es interpretado de manera diferente por cristianos y judíos. Los cristianos lo ven como una referencia a Jesús como un sacerdote eterno, mientras que los judíos pueden interpretarlo de manera diferente, posiblemente en relación al rey David. Pasajes como Génesis 12, 7 y Deuteronomio 33, que hablan de la promesa de la tierra de Israel, pueden ser interpretados de manera diferente en el contexto de la relación judeocristiana con la tierra. La interpretación de pasajes que tratan de la ley y su cumplimiento, como Mateo 5, versículo 1 al 20, difiere significativamente entre cristianos y judíos. Los cristianos tienden a ver estos pasajes en el contexto del cumplimiento de la ley en Jesús, mientras que los judíos enfatizan la observancia continua de la ley. El judaísmo valora la libre elección en cuestiones de fe y espiritualidad, promoviendo la tolerancia y el respeto por las creencias y prácticas religiosas de otras comunidades. Los judíos han vivido en diversas partes del mundo, interactuando con personas de diferentes religiones, lo que ha fomentado una actitud de coexistencia pacífica. El judaísmo enfatiza la importancia de la ética y la justicia en la vida diaria, incluyendo el trato justo a todas las personas, independientemente de su religión. Generalmente, el judaísmo no tiene una tradición de proselitismo activo y se concentra en mantener y transmitir sus enseñanzas y tradiciones a las generaciones judías, respetando la autonomía religiosa de los demás. Los judíos frecuentemente participan en el diálogo interreligioso para promover el entendimiento mutuo y abordar cuestiones de interés común. Durante la Edad Media en Europa y otras partes del mundo cristiano, los judíos enfrentaron persecuciones y expulsiones basadas en prejuicios religiosos. La acusación de deicidio, la idea de que los judíos eran responsables por la muerte de Jesús, fue utilizada para justificar la persecución. Estas persecuciones y opresiones contribuyeron a la formación de la identidad judía como una comunidad separada y ocasionalmente aislada. Judaos y cristianos tienen diferentes fuentes de evidencia y creencias fundamentales sobre Jesús. Para los cristianos, la principal evidencia proviene del Nuevo Testamento, mientras que los judíos no consideran el Nuevo Testamento como una fuente autorizada y se basan en las escrituras hebraicas del Antiguo Testamento. Los judíos argumentan que no existen testimonios contemporáneos independientes fuera del Nuevo Testamento que confirmen las afirmaciones cristianas sobre Jesús. Las diferencias en la liturgia entre judaísmo y cristianismo son notables. La liturgia judía está centrada en la adoración de un Dios único y trascendente, con el Shema como una oración fundamental. Las sinagogas son lugares de congregación para estudiar las Escrituras, orar y adorar juntos. En contraste, la liturgia cristiana involucra la adoración de Dios en la forma de la Trinidad y se concentra en la adoración de Jesús como el Hijo de Dios y Salvador. Los rituales cristianos, como la Eucaristía, tienen un papel central en la liturgia cristiana. El judaísmo observa el sábado como el día sagrado de descanso y adoración, mientras que los cristianos observan el domingo en conmemoración a la resurrección de Jesús. Las escrituras hebraicas son centrales en la liturgia judía, mientras que en el cristianismo, el Nuevo Testamento se añade a las escrituras hebraicas como parte de su canon. Estas diferencias reflejan las distintas creencias y prácticas religiosas de ambas comunidades. Además del Antiguo Testamento, que comparten con el judaísmo, los cristianos consideran el Nuevo Testamento como una parte esencial de sus escrituras. Esto incluye los evangelios, las epístolas y otros textos relacionados con Jesús y la enseñanza cristiana. En la liturgia judía, se utilizan símbolos como la menorá, el candelabro de 7 brazos, y el shofar, un cuerno de carnero. Los rituales judíos incluyen la circuncisión, Brit Milá, y festividades como Pesaj, Pascua, Sukkot, Fiesta de los Tabernáculos, y Yom Kippur, Día del Perdón. En el cristianismo, los símbolos comunes incluyen la cruz y el pez cristiano, y se practican rituales como el bautismo y la Eucaristía, Santa Cena. La Eucaristía es un rito central que conmemora la última cena de Jesús con sus discípulos. Los líderes religiosos judíos son rabinos, que sirven como profesores y guías espirituales. En el judaísmo, no hay una jerarquía clerical centralizada, y cada comunidad judía puede tener sus propios rituales y tradiciones. En las denominaciones cristianas, hay una variedad de líderes religiosos, incluyendo sacerdotes, obispos y otros clérigos.
La jerarquía y las estructuras de liderazgo pueden variar de acuerdo con la tradición cristiana. El judaísmo da gran importancia a la observancia de la ley religiosa, conocida como la Torá, que incluye mandamientos, leyes y enseñanzas divinas que regulan la vida y la ética de los judíos. Los judíos creen que seguir la ley es una forma de honrar a Dios y vivir una vida justa y moral. El cristianismo se concentra en la fe en Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Los cristianos creen que a través de la fe en Jesús y su sacrificio en la cruz, los pecados de las personas son redimidos y pueden tener una relación reconciliada con Dios. La fe en Jesús es fundamental para la salvación cristiana, y se enfatiza que la salvación no se obtiene a través de obras o de la observancia de la ley, sino por la gracia de Dios. El cristianismo se originó en el contexto del judaísmo del Segundo Templo, pero se diferenció significativamente al afirmar que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Esta afirmación desencadenó desacuerdos teológicos fundamentales, ya que los judíos no aceptaron a Jesús en ese papel. El Concilio de Nicea fue una reunión importante donde los líderes cristianos definieron la doctrina de la Trinidad y otras cuestiones teológicas, distanciándose aún más de las creencias judías. La tradición oral judía, que incluye el Talmud, es un componente importante de la vida religiosa y cultural judía. El Talmud es un conjunto de textos que contiene comentarios, discusiones y leyes judías desarrolladas a lo largo de varios siglos. Aunque el Talmud no reconoce a Jesús como el Mesías, es una parte integral de la tradición judía y tiene una influencia significativa en la forma en que los judíos interpretan y practican su religión. En el judaísmo, la salvación está relacionada con la observancia de la ley religiosa y la ética. Los judíos buscan la expiación de sus pecados a través del arrepentimiento sincero y la búsqueda del perdón divino, especialmente en Yom Kippur. En el cristianismo, la salvación se basa en la fe en Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad, y se cree que la gracia divina es el regalo inmerecido de la salvación a través de la muerte y resurrección de Jesús. La identidad religiosa judía se basa en gran parte en la comunidad y la tradición. Los judíos forman una comunidad religiosa que comparte una herencia religiosa, cultural e histórica común. La transmisión de la tradición y la educación religiosa son fundamentales en la construcción y preservación de la identidad judía. La influencia cultural y social en la religión a menudo comienza en el hogar, donde los padres y los miembros de la familia desempeñan un papel clave en la formación de las creencias religiosas de un individuo. Los cambios sociales y culturales a lo largo del tiempo pueden influir en las creencias religiosas de una persona. La diversidad en el judaísmo es un aspecto fundamental de esta religión, y existen diversas corrientes y puntos de vista dentro de la comunidad judía, incluyendo el judaísmo ortodoxo, conservador, reformista, reconstruccionista y humanista. Cada corriente tiene sus propias tradiciones, prácticas y enfoques teológicos. Ahora, ha llegado el momento de revelar la respuesta de nuestro quiz. Si elegiste la opción B, que Jesús no cumplió las profecías mesiánicas judías, acertaste. Esta perspectiva, como hemos visto, es fundamental para entender las razones por las cuales la mayoría de los judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías. Espero que hayas disfrutado explorando este fascinante tema tanto como yo. Si te gustó este video y encontraste información valiosa, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos y familiares. Además, si aún no te has suscrito a Jornada Sagrada, hazlo para no perderte futuros contenidos interesantes como este. Tus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos, así que déjalos en la sección de comentarios abajo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu apoyo constante. Nos vemos pronto.